Seguimos con el estudio del libro Piense y hágase rico de Napoleón Hill. En el anterior episodio estábamos con el inicio de la lección, un bonito discurso de sobremesa por $1.000 millones. Estamos en el capítulo número 3 de la fe. En el anterior episodio era el inicio de la historia, donde hablaba sobre el recibimiento de Schwab por los banqueros más poderosos del este de Estados Unidos, de Nueva York más precisamente, y entre ellos estaba el magnate de los bancos, JP Morgan, donde era uno de los principales, tenía la idea de conquistar el mercado del acero, pero sabía que tenía un rival muy poderoso que era Andrew Carnegie y no podría pasarlo. Entonces buscaba la manera de crecer en el mercado del acero. Y justamente en esa reunión le vino una gran idea que podía ayudarlo en eso. Así que vamos a proseguir con la lectura de la historia. Y voy a recordar antes que donde considere necesario voy a parar y voy a ver si es necesario para subrayar alguna cosa, resaltar o resaltar. ¿Listo? Así que vamos. Dice: el episodio, el viejo escocés excéntrico también lo sabía desde las majestuosas alturas de Skibo Castle. Había visto, primero divertido y luego con resentimiento, los intentos de las pequeñas compañías de Morgan, entremetiéndose en sus negocios. Cuando esos intentos se tornaron demasiado importantes, el mal genio de Carnegie se convirtió en ira y en deseos de venganza decidió duplicar cada fábrica suya por una que sus rivales poseyeran. Hasta entonces no había tenido interés en cables, tubos, flejes ni planchas. En cambio, se contentaba con venderle el acero en bruto a esas compañías y las dejaba de que trabajaran en la especialización que quisieran. Ahora, con Schwab como jefe y lugarteniente capaz, planeaba arrinconar a sus enemigos contra la pared. Dice: así fue, Morgan vio la solución a su problema de combinaciones en el discurso de Charles Schwab. Por decir, un trust sin Carnegie, el gigante, no sería ningún trust, sino un pastel de ciruelas sin ciruelas. El discurso de Schwab de aquella noche del 12 de diciembre de 1900 aportó la sugerencia, que no la solicitud, de que el vasto imperio de Carnegie podía llegar a estar bajo la sombra de Morgan. Habló del futuro mundial del acero, de reorganización en aras de la eficiencia, de especialización, de deshacerse de compañías improductivas y de la concentración del esfuerzo en las propiedades florecientes, de ahorros en el tráfico del mineral bruto, de ahorros en los departamentos directivos y administrativos, de captar mercados extranjeros. Más que todo eso, les dijo que a los bucaneros que había entre ellos donde estaba los errores de su piratería habitual. Sus propósitos, ponía él, habían sido crear monopolios, aumentar los precios y pagarse a sí mismos dividendos exagerados. Más allá de todo privilegio, con su estilo campechano, Schwab condenó ese sistema. Ya voy a subrayar aquí hasta el momento cosas interesantes. Por ejemplo, que había una nueva innovación donde dice el futuro mundial del acero, la reorganización de las áreas de la eficiencia. Que la eficiencia y la especialización el enfoque claro de deshacerse de compañías improductivas era fundamental. Entonces, la innovación es fundamental, ya sea en ese tiempo o en este tiempo sigue siendo de la misma manera. La reorganización y el enfoque claro sigue siendo el mismo ahora. Si bien, a ver, otra cosa que voy a subrayar acá es donde dice dónde están los errores, porque ellos habían
creado monopolios para aumentar sus precios y pagarse a sí mismo dividendos exagerados. Es decir, pensaban en ellos primero, solamente en ellos. Era algo egoísta que en su momento era un poquito más viable porque no había mucha información en movimiento, la gente no se enteraba de ciertas cosas que ellos podían manejar, monopolizando los banqueros en ese entonces. Ahora ni idea, digamos, puede ser mucho más difícil manejar esa información entre cierto número de personas y nada más. Incluso puede filtrarse, así que es más fácil que se expanda esa información. Por eso es mejor, incluso aquí lo propuso, de eliminar ese sistema de monopolios y no ser tan egoísta. ¿Listo? Seguimos. Dice: la estrechez de miras de semejante política, se refiere al monopolio, dijo a su auditorio, residía en el hecho de que se restringía el mercado en un momento en el que todo pugnaba por la expansión. Claro. Abaratando el coste del acero, explicó, se crearía un mercado expansivo, se idearían más usos para el acero y se captaría una parte considerable del mundo de la industria. En realidad, aunque él no lo supiese, Schwab era el apóstol de la moderna fabricación en serie. O sea, trataba de, y lo voy a subrayar esto porque me parece muy importante, estaba planteando ideas de una nueva producción, un sistema de producción. Si bien no resultó bueno, en ese momento sí, digamos, porque era la tecnología que se tenía, una fabricación en serie. Pero la idea está ahí y se puede replicar, puesto que sigue siendo algo muy importante la producción, la optimización de la producción. ¿Listo? El concepto detrás, eso es lo importante aquí. A ver, y seguimos entonces. Dice: así acabó la cena de la University Club. Morgan se fue a su casa para pensar en las predicciones de su progreso de Schwab. Schwab regresó a Pittsburgh a dirigir el negocio siderúrgico para Andrew Carnegie, mientras Gary y todos los demás volvían a sus teletipos para especular anticipadamente el próximo movimiento. No tardó mucho en suceder. A Morgan le llevó más o menos una semana digerir el festín de los razonamientos de Schwab, que Schwab le había puesto delante. Cuando se aseguró de que no iba a sufrir ninguna indigestión financiera, llamó a Schwab y se encontró con un hombre bastante reticente. Al señor Carnegie, le dijo Schwab, quizá no le agradará o alegrará mucho descubrir que el presidente de su conglomerado de empresas había estado coqueteando con el emperador de Wall Street. El barrio de Carnegie había resuelto no pisar jamás. Que en realidad el Carnegie había resuelto no pisar más Wall Street. Entonces John Gates, que hacía de intermediario entre Morgan y Schwab, sugirió que Schwab estuviera casualmente de paso por el Belle Vue Hotel de Filadelfia. JP Morgan podía coincidir con él en el mismo sitio. Sin embargo, cuando Schwab llegó, Morgan se hallaba enfermo en su casa en Nueva York, y presionado por el hombre mayor, Schwab viajó a Nueva York y se presentó en la puerta de la biblioteca del financiero. Bueno, y quedamos en esta historia hasta el momento. El desenlace viene en el siguiente episodio, sobre la historia de la industria en parte del acero. Así que nos vemos en el siguiente episodio.